Muy buen día, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de Equilibrio y Cinética para la Facultad de Química de la UNAM. En esta sesión haremos ejemplos sobre el planteamiento de problemas de equilibrio físico, empleando la regla de las fases de Gibbs, y haremos algunos ejemplos para visualizar esta manera de plantear el equilibrio físico. Bien, en sesiones pasadas recuerden que empezamos a estudiar esta clase de diagramas en función de la temperatura. El primero que vimos fue el del potencial químico y mostrando la dependencia con la temperatura. Y establecimos a partir de la ecuación que define el potencial químico, establecimos que la pendiente en esta gráfica se asocia a la entropía de la sustancia. Y observamos que pueden existir tres regímenes con distinta pendiente, donde cada pendiente indica la fase espontánea a la que se encuentra esa sustancia. Y vimos que por regla general, la entropía del gas es la mayor de esas pendientes. Lo vemos aquí en una línea amarilla. Después, la pendiente que define a la entropía del líquido, que es a su vez mayor que la entropía que define al sólido. Vimos que para establecer qué fase es la espontánea a cierta temperatura, corresponde a la de menor potencial químico. Y establecimos que las intersecciones entre estos regímenes, entre las pendientes, son las temperaturas de transición, que en este caso vimos la temperatura de fusión para el contacto sólido-líquido, la transición sólido-líquido, y la temperatura de transición, que por ahora le llamamos ebullición, y es el tránsito entre el líquido y el gas. También observamos que si disminuimos la presión en el sistema, veremos un desplazamiento de las temperaturas de transición hacia menores temperaturas, con lo que la temperatura de ebullición aparece a menor temperatura cuando hay una presión más baja. Con eso se disminuye el intervalo en el que el líquido es estable, ¿ok? Y vimos un caso especial que es la temperatura de sublimación, también una temperatura de transición, pero ahora en donde están en contacto las fases gas y sólido, es decir, no hay una temperatura a la cual el líquido sea estable o más estable de las tres fases. Y este es el caso del CO2, el cual a temperatura ambiente está transitando hacia la fase gas, debido a que el líquido tiene un mayor potencial químico y no es la fase más estable, sino lo es el pase desde el sólido hasta el gas. Y aquí se ve en este diagrama potencial temperatura, se ve claramente cuál es la causa de esta temperatura de sublimación. Si aumentamos la presión, podremos recorrer esta pendiente que corresponde al gas y hacer que el CO2 tenga una fase líquida estable. Pero mientras no tengamos una presión alta, esta sería la temperatura de sublimación. Bien. También la sesión pasada empezamos a platicar formalmente de un sistema físico en el cual tenemos fases en contacto y definimos a las fases de un sistema físico-químico como la región con propiedades físico-químicas uniformes
distinguibles, por ejemplo, temperatura, presión, densidad, composición, viscosidad. ¿Ok? Cada fase tiene un conjunto de propiedades físico-químicas propias y distinguibles de las otras fases. Cuando están en equilibrio térmico, las fases comparten la misma temperatura. Cuando están en equilibrio mecánico, comparten la misma presión. Y cuando se encuentran en equilibrio químico, comparten el potencial químico de los componentes en las fases. ¿Ok? Y empezamos a definir que podemos tener 3 fases, como en este caso, pero podemos tener 4, 5, etcétera. Es decir, NF número de fases. Y para cada una de esas fases empezamos a distinguir que tenemos una temperatura propia de la fase alfa, en este caso, la composición de la fase alfa en términos de fracciones mol, y así hasta NF fases, y también definimos que tendríamos, en un caso hipotético, NC número de componentes. Bien, ahora una vez que conocemos o establecimos que podemos tener NF número de fases en nuestro sistema y NC número de componentes, podemos establecer que necesitamos enumerar las variables independientes del sistema, las cuales van a ser de 2 tipos: las variables especificadas o conocidas y las variables desconocidas o que son incógnitas en el problema de equilibrio de fases. ¿Okay? De las variables independientes tenemos variables especificadas y tenemos variables incógnitas. Y debemos enumerar también las ecuaciones independientes que vimos la sesión pasada, que son igual a NC por NF menos 1, aprovechando que la fracción mol siempre es igual a 1, la suma de fracciones mol es igual a 1, de ahí viene ese menos 1, ¿ok? Así, para todo el sistema vamos a tener ecuaciones independientes que son igual a NC por NF menos 1. Este es el número de ecuaciones independientes. Y las variables independientes son NF por NC menos 1 y un más 2. Ese más 2 viene de la temperatura y la presión del sistema en el equilibrio. ¿Ok? Así, de acuerdo al teorema fundamental del álgebra, un problema tiene solución si el número de incógnitas es igual al número de ecuaciones independientes. Así, para esta clase de sistemas de equilibrio de fase, establecimos la regla de las fases de Gibbs, la cual viene de unir o restar el número de variables que hay que especificar menos el número de ecuaciones independientes. Eso nos va a dar los grados de libertad. Un sistema con 0 grados de libertad está totalmente especificado. ¿Ok? Y así, tomando la ecuación que tenemos de en la parte de arriba para las variables, menos la ecuación para definir el número de ecuaciones independientes, lo escribimos en esta misma expresión. Estas son variables menos ecuaciones y llegamos a la regla de las fases de Gibbs. Es decir, los grados de libertad de este sistema, de este problema de equilibrio de fases, es igual al número de componentes menos el número de fases más 2. ¿Okay? Ese 2 viene de considerar la temperatura y la presión del sistema en el equilibrio.
Así que para cualquier problema de equilibrio de fases, podemos aplicar esta regla y ver cuántos grados de libertad tenemos. Es decir, cuántos datos debemos tener para poder resolverlo. Así que vamos a hacer un ejemplo con esta metodología. Primero es dibujar el diagrama, ¿ok? En donde vamos a especificar qué fases hay presentes y qué componentes hay en cada fase, ¿ok? No en todos los casos, todos los componentes van a estar en todas las fases. Después tenemos nuestro conjunto de variables intensivas, que por ahora van a ser la temperatura, la presión y las fracciones mol independientes de los componentes en cada fase. ¿Ok? Ese número va a ser NC menos 1. Esas son las fracciones mol independientes de cada fase. Después, el número total de componentes en el sistema, el número de fases, nos va a permitir calcular los grados de libertad. ¿Ok? Y vamos a revisar después qué variables intensivas están indicadas como dato. ¿Ok? Es decir, en nuestro problema de equilibrio tenemos que tener o se nos debe dar este número de datos, ¿ok? Y debe ser igual a los grados de libertad. Por ejemplo, se nos tiene que dar alguna temperatura o alguna presión, alguna composición de las fases, los cuales las vamos a tomar como datos, ¿ok? Y después, las variables intensivas, cuáles quedan como incógnitas. Es decir, si ya tenemos la temperatura, tal vez debemos encontrar la presión. Si tenemos la composición de la fase alfa, tal vez debemos encontrar la composición de la fase beta. Y bien, para resolver el problema, vamos a hacer uso de las ecuaciones de equilibrio, que por ahora van a ser en función de potenciales químicos. Y recuerden, por ejemplo, conocemos el potencial químico del gas ideal, el cual opera con presiones parciales o con fracciones mol de los gases, ¿no? De la mezcla de los gases. De esa clase de ecuaciones vamos a hacer uso. ¿Okay? Si tenemos algún líquido, podremos hacer uso de la solubilidad o de la composición líquida en términos de fracción mol de esa fase líquida y escribir así el potencial químico. Lo vamos a ir viendo, ¿no? Por ahora, esta es la metodología cuando nos enfrentemos al planteamiento de problemas de equilibrio físico. Y después vamos a comprobar que el número de incógnitas sea igual al número de ecuaciones. ¿Ok? Para que matemáticamente este problema tenga solución. Si esto no corresponde, significa que debemos buscar o establecer, revisar qué se nos está escapando en cuanto al número de incógnitas y al número de ecuaciones. Así que vamos a hacer un planteamiento sencillo. ¿Ok? Así que tengan esto a la mano para nuestro siguiente ejemplo. Bien, vamos a hacer este problema. Es un contacto de dos fases, líquido-vapor, y están a una temperatura y presión específica. ¿Ok? Tenemos un líquido y tenemos un vapor. La regla de las fases de Gibbs nos dice que el número de grados de libertad va a ser igual al número de componentes menos el número de fases, que aquí ya sustituimos como 2. Estas son las fases.
más 2, que son temperatura y presión. Así, este contacto líquido-vapor en dos fases tiene como grados de libertad igual a NC, que es el número de componentes. Por ejemplo, si planteamos que en la fase líquida están presentes los compuestos 1 y 2, y en el vapor también están presentes los compuestos 1 y 2, bien, este NC, número de componentes, va a ser 2. Es decir, los grados de libertad para este problema con dos componentes y dos fases es igual a 2. ¿Ok? Voy a poner para este contacto líquido-vapor con dos componentes, el grado de los grados de libertad de acuerdo a la regla de las fases de Gibbs es igual a 2. Bien, ahora, ¿qué datos vamos a tener? ¿O qué variables podemos establecer en este problema? Ya tenemos la temperatura y la presión. Y podemos plantear la composición del líquido, la cual es la fracción mol de 1 y la fracción mol de el componente 2. ¿Ok? Solo una de estas es independiente. Si yo especifico ya sea X1, queda especificada en automático X2, ¿no? Al ser un sistema binario, es suficiente especificar una fracción mol. De igual forma, en el vapor tenemos los dos compuestos y vean que para especificar la fracción mol de líquido, usamos la letra X y para el vapor vamos a usar la letra Y, ¿ok? Y. Así, la composición del vapor es Y1 y Y2. Si yo especifico una de estas dos, ya queda totalmente especificada la composición de este vapor. ¿Ok? Bien, vean que las fracciones mol en fases hay que distinguirlas de alguna manera. Aquí escogimos distinguir con X para el líquido y Y para el vapor. Hay otras maneras. Podría yo haber escrito X en el vapor y aquí X en el líquido para distinguirlas. ¿Ok? También podría haber escrito, si a esta fase le llamaba alfa, X en alfa. ¿Ok? Y abajo X en beta, por ejemplo. Es decir, las fracciones mol tienen que ser distinguibles para un mismo componente, pero en distintas fases. ¿Ok? Bien, por ahora vamos a usar Y y X para este líquido y este vapor. Ahora, ya tenemos las variables. ¿Ok? Tenemos temperatura, presión y debemos especificar ya sea X1, por ejemplo, y Y1, ¿ok? Para que quede todo establecido. Ahora, las ecuaciones que debemos emplear, acordamos que van a ser en función de los potenciales químicos para establecer el equilibrio. Así que tenemos esta ecuación para el compuesto 1, que es el potencial químico de 1 en el líquido, es igual al potencial químico de 1 en el vapor. ¿Okay? Esa es nuestra primera ecuación independiente. Y nuestra segunda ecuación es para el compuesto 2. El potencial químico del compuesto 2 en el líquido es igual al potencial químico de la sustancia 2 en el vapor. ¿Ok? Esas son nuestras dos ecuaciones. Tenemos dos ecuaciones. ¿Ok? Y tenemos dos grados de libertad. Lo que quiere decir que para que este sistema tenga solución, debo especificar dos variables
independientes. ¿Ok? Vean que aquí tengo un total de 4 variables independientes. Tengo la temperatura y la presión, la composición a partir de una fracción mol en el líquido y de una fracción mol en el vapor. Es decir, tengo una variable, 2 variables, 3 variables, 4 variables independientes. ¿Ok? Para que quede especificado este sistema y tenga solución, debo especificar 2 de esas 4 variables. ¿Ok? Una vez especificadas esas 2 variables, tendré 2 incógnitas para las cuales tengo estas 2 ecuaciones. Y con ello tendrá solución el problema. De las 4 variables independientes, la regla de las fases de Gibbs me indica que debo conocer o especificar 2 variables que van a ser los datos. Me van a quedar 2 variables incógnita para las cuales tengo estas 2 ecuaciones independientes. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta de este planteamiento para este contacto líquido-vapor? No, profe, todo bien. Yo sí, profe. Sí, dime. Entonces, la composición de la fracción mol en líquido y en vapor son 2, ahí van 2, ¿no? Sí. Y luego más la temperatura y más la presión es igual a 4 variables independientes. Así es, sí. Ah, ok. Perfecto, gracias. Vale. De esas variables independientes, 4 en total, unas son dato y otras son incógnita. ¿Ok? La regla de las fases de Gibbs nos dice, de tus variables independientes, 2 deben ser especificadas. ¿Ok? Y las ecuaciones nos dicen que podemos resolver hasta 2 incógnitas. ¿Ok? Bien, vamos a resolver ahora un problema un poco más complicado, ¿no? Para que ejercitemos este planteamiento de problemas. Vamos a hacer un ejercicio para lo cual voy a necesitar de su participación. ¿Ok? Bien, vamos a ver el ejercicio. Voy a compartirles la pantalla. Acá está. Planteamiento, problemas de equilibrio. Bien. Es un documento en Google Docs, el cual ustedes en unos momentos, por equipos, van a empezar a resolver. ¿Ok? Los voy a dividir en equipos en un momento. Aquí les voy a poner en el chat el enlace para que puedan empezar a editarlo. Ya tienen ese permiso y ya también en Zoom ya pueden compartir pantalla. Ok, bien. Dice así, los problemas de equilibrio pueden ser así de áridos, ¿no? Así de impresionables al inicio, puro texto, y uno tiene que ir tomando cada frase y ver qué información nos está dando. Cada frase debe estar dando datos y ecuaciones e incógnitas, ¿ok? Dice, una mezcla líquida ternaria de composición conocida se enfría hasta que aparece una fase sólida formada por el componente 2, puro, ¿ok? Mucha información en esa frase. Después, en todo momento está presente la fase gaseosa, que contiene además un cuarto componente que no condensa. ¿Okay? El componente 2 no es volátil. Conocemos la presión total del sistema y se requiere conocer la temperatura del sistema y la composición
de la fase gaseosa del sistema en equilibrio. ¿Ok? Así que el ejercicio es plantear el problema de equilibrio, estableciendo el diagrama, es decir, esto lo tenemos que traducir a fases en contacto y número de componentes. ¿Ok? Después, decimos qué número de componentes tenemos, cuántas fases hay en todo el sistema, qué variables independientes hay, qué ecuaciones existen y con ello podemos decir cuáles son los grados de libertad y cuáles son los datos. ¿Ok? Bien. Así que voy a empezar a dividirlos en grupos rápidamente, no nos vamos a tardar mucho. Y si lo pueden hacer mediante añadir formas o texto, como les sea más sencillo. Y en unos minutos vamos a resolverlo entre todos, ¿ok? Sí, profe. Bueno, vamos a dividirlo. Nos vemos y voy a entrar en las salas poco a poco para ver si tienen dudas entre ustedes, ¿ok? Muy bien, vamos allá. Ahorita nos vemos. Y recuerden, de acuerdo a la sala que les toca, es la diapositiva que empiecen a modificar, ¿ok? Va que va. Y no olviden poner su nombre en la diapositiva. Ahora sí. Muy bien, ya volvimos a la sala principal. Bien, me parece que vamos a dejar esto de tarea para que ustedes lo sigan resolviendo en su casa, bueno, entre los integrantes de la diapositiva, sigan planteando ese problema que dictamos. Así que va a seguir abierto ese documento para que lo modifiquen y el miércoles lo vamos a resolver. Pero mientras se les va a quedar a ustedes de tarea esta actividad, ¿ok? Así que de aquí al miércoles planteen, sigan pensando cómo estamos usando la regla de las fases de Gibbs, cómo identificamos las variables independientes, cuáles son datos, cuáles son incógnita y qué ecuaciones vamos a plantear, las cuales son de este tipo, entre los potenciales químicos de los compuestos en las fases en las que están presentes. Ok, así que el miércoles vamos a resolverlo entre todos, ¿de acuerdo?